Hola, buenos días hermanos, feliz sábado. Estamos contentos de que estamos nuevamente reunidos para el repaso y el comentario de la lección número 8 de este trimestre. Pero antes de empezar con el repaso de la lección, le hemos pedido a nuestro hermano Henry que nos ayude con la música especial para preparar nuestro espíritu para recibir la enseñanza que Dios nos quiere transmitir a través de su santa palabra. Así que, Henry, es el tiempo para usted. Muchas gracias, Henry, por la música especial. Mis hermanos, el título de la lección de esta semana otra vez es Génesis, el Génesis como pilar, parte 1. Como ustedes saben, la semana pasada no pudimos grabar por algo que pasó en el trabajo. Pero quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle a todas las personas que nos llamaron, a todas las personas que nos incluyeron en sus oraciones. Lo que pasó es que uno de nuestros compañeros salió positivo a la COVID-19. Entonces, como trabajamos en grupo, la compañía nos mandó para que todos fuéramos a tomar el test y yo fui el miércoles pasado y entonces le avisé a Ricardo cuál era la situación y siguiendo el protocolo decidimos no grabarlo, pero gracias a Dios, gracias a las oraciones de cada uno de ustedes, estamos de regreso. El resultado del test de la COVID-19 para mí es negativo, así que estamos, gracias a Dios, estamos limpios de esta enfermedad. El título de la lección otra vez es La creación, el Génesis como pilar, parte 1. El versículo es un versículo muy conocido dentro de la comunidad cristiana. Y supongo que conocido también para la población en general. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Antes de comenzar con el comentario, quisiera pedirles si pudiéramos inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios. Acompáñenme. Querido Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de comentar la lección de esta semana, pero no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos que Él nos guíe a través de tu palabra para que tu voluntad sea cumplida en nosotros para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la pregunta primera sería ¿por qué es importante el libro del Génesis?
Bueno, como todos sabemos, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Escribió el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero los libros partiendo del Éxodo hasta Deuteronomio los escribió después del Éxodo, después de que el pueblo de Israel, que se encontraba como esclavo en Egipto, abandonó Egipto rumbo a la tierra prometida. El libro del Génesis lo escribió Moisés mientras apacentaba las ovejas de quien sería su suegro Jetro. Y entonces Moisés, a medida o mientras apacentaba sus ovejas, se acordaba y meditaba en las promesas que Dios le había hecho a sus antepasados, las promesas que Dios le había hecho a Abraham, la promesa que le había hecho a Isaac, a Jacob, de que su pueblo iría o llegaría a una tierra donde fluía leche y miel, pero en realidad el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto. Entonces Moisés se quedaba pensando en esta clase de promesas que Dios había hecho a estas personas y que todavía no se habían cumplido. En el libro Patriarcas y Profetas, página 255 y 256, nos dice que en ese momento los ángeles del cielo derramaban luz alrededor de él, y allí, en medio del desierto, la inspiración del Espíritu Santo inspiró a Moisés para escribir el libro del Génesis. Ahora, ¿por qué es importante el libro del Génesis? Bueno, porque básicamente allí encontramos las respuestas a las preguntas que el ser humano siempre se ha hecho. Por ejemplo, la naturaleza de la deidad y su trabajo en conjunto está narrado en los primeros versos del libro de Génesis. Nos presenta también el libro de Génesis el origen del sábado. Nos enseña también dónde comenzó el mal. Nos enseña también al Mesías y a su plan de redención. Nos enseña dónde fue el primer diluvio, el pacto, dónde surgieron los idiomas. Y a través del libro del Génesis se le da respuesta a algunas preguntas. Y la respuesta a las demás preguntas se dan en los demás libros. Por eso es que el libro de Génesis tiene mucha importancia, porque allí encontramos las respuestas a las preguntas del ser humano. Ahora, es interesante en la parte del domingo qué verdades profundas se revelan aquí. Esta semana, mientras quiero comentarles o compartirles algo que me pasó a lo largo de esta semana, mientras esperaba los resultados de la COVID-19, estaba mirando uno de los videos en YouTube, básicamente en el History Channel. El nombre del video me parece que era El origen de la Tierra, y estaba explicando cómo se originó la Tierra. Y en la mitad del video se me ocurrió poner un comentario muy sencillo, pero muy verdadero y muy corto. Escribí lo siguiente: ¿no sería más fácil creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Génesis 1:1. Fue todo lo que puse en el comentario. Al día siguiente alguien tal vez vio el comentario y respondió a ese comentario y decía: claro que sería mucho más fácil, pero no sería más real. Y luego me hace una pregunta si yo puedo demostrar que lo que dice Génesis 1:1 es cierto. Entonces yo puse un comentario a ese comentario diciéndole que mi intención no era defender lo que estaba escrito en la Biblia. La Biblia se defiende sola y yo creo lo que la Biblia dice porque la Biblia lo dice. Esa es mi elección, como para él puede ser no creerla. Bueno, la conversación se alargó por bastante tiempo.
Hasta el día siguiente, en la madrugada, me mandó otro comentario diciéndome que teníamos conceptos completamente diferentes acerca del origen de la vida. Y claro que los tenemos, pero le digo yo llevo ventaja, porque lo cierto es que en algún momento los dos dejaremos de existir, pero cuando yo me vaya me voy a ir con una esperanza, con la esperanza de que Dios me vuelva otra vez a mí, a la vida, en un mundo perfecto. Y les cité, por supuesto, Juan 3:16. Y luego puse otro comentario abajo diciéndole que si a mí me traía otra vez a la vida, es posible que a él también lo trajera, pero yo llevaba ventaja por haber creído en él. Y que si no me regresaba, no había perdido nada, pero él tampoco había ganado nada. Ahora, ¿qué verdad profunda nos revela Génesis 1:1? Bueno, como ustedes saben, hay ahora muchas teorías tratando de explicar el origen. Uno de ellos es el Big Bang, que básicamente no es una teoría nueva, es una teoría que a lo sumo pueda tener 70 años tal vez de antigüedad, tratando de explicar el origen de la vida. Cuando 3.500 años atrás, Dios le había dicho ya a Moisés en dónde estaba el origen de la vida. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Ahora, es interesante porque cuando hablamos de la creación y cuando hablamos de Dios el Creador, hay una palabra muy interesante que me gusta mucho usar. Como todos sabemos, la Biblia se escribió en el idioma hebreo, el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo y algunas pequeñas porciones en el arameo. Pero hay una palabra para designar la creación que es un atributo que solamente Dios tiene, que viene de la palabra vara, que es aquellas personas que pueden crear a partir de la nada. Hay otra palabra para nosotros, para el ser humano, que no necesariamente es la creación, sino la transformación. El ser humano no puede crear cosas a partir de la nada. El ser humano puede formar cosas a través o a partir de cosas que ya están hechas. Por ejemplo, un ser humano puede crear una camisa, pero él tiene que partir de cosas que ya están hechas. En fin, 3.500 años atrás, Dios ya había resuelto el problema a la pregunta de dónde nosotros venimos. Bueno, la parte del domingo, los días es la parte del lunes. La parte del lunes son los días de la creación. Ahora, como ustedes seguramente lo habrán notado últimamente, ha habido una tendencia a desacreditar la verdad acerca de los días literales de la creación. Inclusive dentro del mundo cristiano está habiendo una tendencia a desacreditar la creación de Dios en días literales. Y me gustaría, para dejar bien claro lo que Dios dejó también bien claro en su palabra, a cuánto equivale un día. Y Dios nos lo explicó de una manera casi como si nosotros fuéramos unos niños. Él primero nos dice de dónde surgen las palabras que Él va a usar para posteriormente darnos la explicación de lo que es un día. En el capítulo 1 y en los versos del 3 al 5, miren lo que dice Dios. Dice, y dijo Dios,
sea la luz, y fue la luz. Primero Dios crea la luz, y en el verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Ahora Dios ya tiene dos partes. Tiene la luz y su contraparte, que son las tinieblas. Y el verso 5 nos explica para qué Dios creó la luz y las tinieblas. Y dice, y llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios en estos 3 versículos nos está diciendo a cuánto equivale un día. No es una metáfora, no es una parábola, la creación tampoco es un mito. Dios creó este mundo en días literales, y los días literales se componen de una tarde y de una mañana. Básicamente lo que Dios estaba haciendo en estos 3 versículos es darnos el patrón con el cual iba a medir el tiempo, y luego nos dice qué es lo que hizo en ese espacio de tiempo. Más claro, ni el agua. Ahora, en contraparte, me quedé yo sumamente sorprendido de la declaración que hizo un dirigente cristiano hace algunos años atrás. Me quedé sorprendido cuando dijo: la teoría de la evolución y el Big Bang son reales. L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. Quedé sumamente sorprendido porque la frase es muy tendenciosa. Bueno, no podemos nosotros estar perdidos porque tenemos una dirección que se llama Santa Biblia. Bueno, la parte del martes es el sábado y la creación. También esta institución del sábado, que fue una institución santa, en los últimos días ha sido atacada, pero ahora está siendo atacada de una manera muy sutil. Hemos escuchado últimamente en una de las encíclicas papales acerca del cambio climático y cómo se denomina al día de reposo, o cómo se nos insta a que haya un día de reposo para poder aliviar el cambio global. Sabemos que es una tendencia, es algo tendencioso, sabemos para dónde va, no lo vamos a explicar en este momento, no es parte del tema, pero sí me interesa resaltar algunas de las características acerca del día del sábado. El día del sábado dice que Dios reposó, que Dios lo bendijo y Dios lo santificó. Ahora, cuando hablamos del reposo, muchas veces tenemos la tendencia a pensar que una persona está en reposo solamente cuando está cansada. Pero en realidad, cuando se habla del reposo aquí en el libro del Génesis, se está hablando del cese de una tarea. Es decir, cuando la tarea se termina sin que esto involucre que esté cansada, se descansa.
Es decir, como para nosotros el sábado es el día de reposo porque terminamos la semana, no necesariamente porque estemos cansados, sino porque la semana acaba de terminar. Ahora, lo bendijo. Es una palabra que a mí me gusta mucho, especialmente si ponemos mucha atención a la definición de bendecir. Si ustedes buscan en el diccionario, seguramente van a encontrar colmar de bienes a una persona para que le vaya bien. Yo creo que en el corazón, en medio del reposo, es lo que Dios quiere hacer con nosotros, colmarnos de bienes para que nos vaya bien. ¿Cómo? No sé, solamente Dios sabe. Otra cosa que hizo Dios en el día del sábado es que lo santificó. Ahora, ¿qué significa santificar? Es decir, lo puso aparte para un propósito especial, o apartar ese día para dedicar nuestra mente y nuestro corazón a las cosas santas. Ahora, la parte del miércoles también últimamente hemos estado mirando cómo otra de las instituciones creadas desde el principio está siendo últimamente muy atacada. Creo que todos nosotros hemos sido testigos de los cambios que ha sufrido la sociedad. Por ejemplo, muchos gobiernos, debería decir muchas sociedades, han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, anulando con esto las leyes anteriores que habían protegido la estructura familiar, que comprende en el centro a un hombre y a una mujer. Y quisiera referirme brevemente porque no encuentro la explicación a lo que dice Génesis 1, el verso 27, pero en particular el verso 28, que dice, y los bendijo. Bueno, voy a leer desde el 7, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Verso 28, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Surge una pregunta muy básica: ¿cómo se puede llevar a cabo este mandato de fructificar y de multiplicar la especie entre dos personas del mismo sexo? Bueno, el tema no es para que lo discutamos largamente, pero la parte en este momento, pero la parte del jueves se titula, que me parece por demás muy importante, que se titula La creación, la caída y la cruz. Y están en orden cronológico porque, como todos sabemos, hubo una creación perfecta. Desgraciadamente hubo una caída, pero afortunadamente hubo una redención. Ahora voy a tratar de explicarlo de una manera pero muy sencilla. Espero poder darlo a entender. Imagínense si la palabra es válida. Imagínense un momento en la eternidad pasada. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se reunieron en un concilio en el cielo y concibieron la creación del hombre. Ahora, ¿qué características o qué cualidades iba a tener el hombre? Número 1, iba a ser a imagen y a semejanza de Dios, según lo leemos en Génesis 1:26. Voy a leer Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué más iba a hacer Dios o qué otra característica iba a tener el ser humano? Génesis 2:16, iba a crear al hombre libre de pensamientos, libre de decisiones, libre de acciones. Y número 3, iba a vivir eternamente. Primera Juan 2:17 o Génesis 2:17. Ahora, el hombre había sido creado para vivir eternamente. La condición, la obediencia. Pero como había sido creado libremente, también tenía otra opción, la desobediencia. Pero la consecuencia era la muerte. Finalmente, sabemos que el hombre decidió pecar y como consecuencia ahora obtiene la muerte. Ahora, si ustedes me lo permiten, ponerlo en estos términos, ahora Dios tiene un problema. Había creado un hombre para que viviera eternamente y sin en cambio ahora tiene un hombre desobediente y como consecuencia de su desobediencia obtiene la muerte. Ahora, ¿cómo le iba a hacer Dios para resolver este problema? Bueno, en ese concilio que mencioné al principio, que se llevó a cabo en el cielo, se hizo un plan que nosotros conocemos como el plan de redención. Y voy a leerlo, apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1 y los versos del 3 hasta el 6, voy a leer hasta el 5, miren lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo, según, verso 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados ahora hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, como todos conocemos, ahora Cristo ya vino a pagar el rescate para volvernos otra vez a poner en el camino hacia la eternidad. Segunda de Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, si Cristo ya pagó el rescate, la pregunta más lógica será: ¿cuándo volverá Cristo? Bueno, no tenemos que desesperarnos. Jesús mismo, a través del apóstol Juan, en el capítulo 22 y en el versículo 12, nos dice lo siguiente: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos en la espera en que Cristo Jesús haga aparición otra vez para llevarnos a la patria celestial y ponernos otra vez en el camino de la eternidad. Es posible que algunas personas hayan esperado por toda su vida. Hay algunas personas que tal vez han esperado por 50, 60, 70, hasta 80 años.
y no han visto hecha realidad esta grande promesa. Habrá personas también que acaban de conocer el Evangelio y quisieran que Cristo ya viniera más. A cada una de ellas quiero leerles un pasaje que se encuentra en Juan, en la epístola según San Juan, en el capítulo 14 y en los versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Estas palabras finales son muy importantes para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Señor nos bendiga y si nos presta la vida, nos veremos nuevamente el sábado para seguir abriendo la palabra de Dios y nos sigamos llenando de esperanza hasta el día en que Jesús aparezca en las nubes de los cielos y que seamos de aquel grupo que digamos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor nos bendiga.